¿Sabías que cada 6 minutos una persona mayor recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo que, en la mayoría de los casos, podría haberse evitado? No estamos hablando de simples números. Detrás de cada cifra hay una historia humana. Una abuela que empieza a olvidar los nombres de sus nietos, un padre que ya no recuerda el camino de regreso a casa. Una mente brillante que poco a poco se va apagando. Y lo más alarmante es que este deterioro no siempre está causado por la edad o la genética, sino por algo mucho más cotidiano, algo que muchos tenemos ahora mismo en la despensa o en el refrigerador. Soy el Dr. Sánchez, especialista en salud cerebral y longevidad, y en mis más de 25 años de experiencia he visto cómo una simple decisión diaria puede marcar la diferencia entre una mente ágil y una vida dependiente. Por eso hoy en este video quiero advertirte sobre un enemigo silencioso que se disfraza de aliado, los aditivos alimentarios. En especial uno que millones de personas consumen sin saber que puede triplicar el riesgo de desarrollar demencia. Sí, escuchaste bien, triplicar. Estos compuestos están presentes en refrescos, postres, productos sin azúcar y comidas ultraprocesadas. Los usamos creyendo que son inofensivos, que nos ayudan a cuidar la línea o a reducir el azúcar, cuando en realidad están dañando el órgano más valioso que tenemos, el cerebro. Y lo más peligroso es que su efecto no es inmediato. No sientes dolor, no hay señales visibles. Solo una fatiga mental sutil, un pequeño olvido, una ligera confusión. Hasta que, un día te das cuenta de que ya no recuerdas nombres, direcciones o palabras que antes salían solas. Imagina tu cerebro como una gran biblioteca. Cada neurona es un libro lleno de recuerdos, aprendizajes y emociones. Las conexiones sinápticas son los pasillos que permiten que esa información fluya libremente. La demencia ocurre cuando esos pasillos se bloquean, cuando los libros sequen o desaparecen poco a poco. El resultado es un caos silencioso donde la información se extravía. Eso es lo que estos aditivos provocan con el tiempo, una lenta desorganización del sistema más complejo del cuerpo humano. Hoy no voy a hablarte de teorías vagas ni de modas nutricionales. Voy a hablarte de ciencia, de estudios reales, de evidencia que durante años ha sido ignorada o minimizada por la industria alimentaria. Vamos a desmenuzar juntos cuáles son esos aditivos que actúan como saboteadores del cerebro y, lo más importante, qué alternativas seguras existen para proteger tu mente sin renunciar al placer de comer. Te advierto desde ahora, el último aditivo de esta lista es el más peligroso, el más común y el más injustamente permitido. Y si tienes más de 60 años, o si cuidas de tus padres o abuelos, lo que voy a compartir contigo puede literalmente cambiar su destino. Acompáñame hasta el final, porque la información correcta en el momento correcto puede ser la diferencia entre perder tu memoria o preservarla intacta durante muchos años más. Empecemos por el primero de estos enemigos silenciosos: los edulcorantes artificiales. Seguramente te suenan nombres como aspartamo, sucralosa o acesulfame K. Aparecen en bebidas light, yogures sin azúcar, chicles, cafés instantáneos e incluso medicamentos masticables. Durante años se han vendido como la alternativa saludable al azúcar, sin calorías, sin culpa, ideales para quienes quieren controlar su peso o cuidar la glucosa. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un riesgo real, sobre todo para las personas mayores de 60 años. Los estudios más recientes han demostrado que el consumo frecuente de edulcorantes altera la microbiota intestinal de ese ecosistema de bacterias que actúa como un segundo cerebro, generando un desequilibrio que desencadena inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación, aunque no se siente, daña lentamente las conexiones neuronales, afectando la memoria y la capacidad de concentración. Pero ese no es el único peligro. Algunos edulcorantes, como el aspartamo, se descomponen en compuestos que pueden comportarse como neuroexcitadores. En exceso, estos químicos sobreestimulan las neuronas hasta agotarlas, lo que con el tiempo puede contribuir al deterioro cognitivo y a la pérdida de memoria. Es como si tu cerebro condujera con el acelerador presionado todo el tiempo. Al principio parece rendir más, pero acaba quemando el motor. El tercer mecanismo de daño es paradójico. Los mismos productos que prometen protegerte de la diabetes pueden alterar la sensibilidad a la insulina cerebral. Y un cerebro que no maneja bien la glucosa, su principal fuente de energía, envejece más rápido, se fatiga antes y pierde agilidad mental. Permíteme contarte la historia de Teresa, una mujer de 68 años que llegaba siempre sonriente a mi consulta. Había dejado el azúcar hacía más de una década y presumía de llevar siempre en su bolso sus pastillas de edulcorante. Doctor, yo ya no tomo azúcar, me decía orgullosa. Sin embargo, en los últimos años había empezado a notar olvidos frecuentes, repetía las mismas historias, olvidaba citas, perdía objetos. Al evaluar su caso, descubrimos que su consumo diario de edulcorantes era el detonante silencioso de su deterioro cognitivo. No fue el paso del tiempo, fue la química cotidiana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Volver al azúcar? No.
La solución no está en sustituir un veneno por otro, sino en reducir la dependencia del sabor dulce. El paladar se puede reeducar poco a poco. Y si necesitas endulzar, existen alternativas más seguras como la stevia pura, no mezclada con otros aditivos. La miel natural en pequeñas cantidades o, mejor aún, las frutas enteras que aportan dulzor junto con fibra y antioxidantes. El segundo aditivo de nuestra lista es quizás menos famoso, pero igual de dañino, el glutamato monosódico, también conocido como MSG. Es un potenciador del sabor que se encuentra en sopas instantáneas, caldos en cubo, snacks, fideos preparados y comidas de restaurantes de comida rápida. Su función es simple, hacer que todo sepa mejor, pero lo que muchos no saben es que ese sabor umami que tanto gusta puede tener un precio muy alto para el cerebro. El glutamato, en condiciones normales, es un neurotransmisor esencial. Es parte del lenguaje químico que usan las neuronas para comunicarse. Pero cuando hay un exceso, esa comunicación se convierte en ruido. Las neuronas se sobreexcitan, se inflaman y, con el tiempo, mueren. A esto lo llamamos excitotoxicidad y es un proceso directamente relacionado con el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. Además, el consumo repetido de MSG debilita la barrera hematoencefálica, una especie de filtro que protege al cerebro de toxinas externas. Cuando esa barrera se daña, sustancias que deberían quedarse fuera llegan al cerebro y comienzan a alterar su equilibrio químico. Recuerdo el caso de Manuel, un transportista de 72 años que amaba las sopas instantáneas. Son rápidas y me sacan del apuro, decía. Con los años empezó a mostrar olvidos, desorientación y una fatiga mental constante. En su evaluación, descubrimos que llevaba más de 2 décadas consumiendo glutamato casi a diario. Su cuerpo lo había tolerado, pero su cerebro estaba pagando el precio. La recomendación es clara, evita los productos con potenciador de sabor. Extracto de levadura o proteína hidrolizada en la etiqueta. Son diferentes nombres para el mismo aditivo. Sustituye esos alimentos por opciones naturales. Prepara caldos caseros, usa ajo, cebolla, cúrcuma, romero o pimentón. No solo darán sabor, sino que protegerán tu cerebro. La diferencia entre un alimento que nutre y uno que destruye está en los pequeños detalles que pocos leen. Las etiquetas. Y ahora que ya conoces los 2 primeros enemigos silenciosos del cerebro, prepárate porque en la siguiente parte descubrirás otros 3 aditivos que siguen presentes en millones de hogares y que podrían estar acelerando el envejecimiento cerebral sin que nadie lo note. El tercer grupo de aditivos que debes conocer se esconde en algo tan común como el jamón, las salchichas o el tocino. Estoy hablando de los nitritos y nitratos, conservantes que se añaden a las carnes procesadas para mantener su color rosado y su duración. Su función parece inocente, evitar bacterias y hacer que los productos luzcan frescos. Pero detrás de esa apariencia hay un proceso químico que puede estar dañando tu cerebro sin que lo notes. Cuando los nitritos ingresan en el cuerpo, se transforman en nitrosaminas, compuestos altamente reactivos que atacan las células nerviosas. Imagina pequeños fragmentos de óxido golpeando lentamente las conexiones entre tus neuronas. Ese daño constante produce estrés oxidativo, un desgaste que acelera el envejecimiento cerebral. Además, las nitrosaminas provocan inflamación crónica, afectando tanto a los vasos sanguíneos como al propio tejido cerebral. Y un cerebro inflamado es un cerebro que pierde velocidad, memoria y claridad. Algunos estudios han mostrado algo aún más inquietante: la exposición prolongada a nitrosaminas puede alterar proteínas cerebrales clave como la beta-amiloide y la tau, las mismas que se acumulan en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Es como si estos aditivos encendieran el interruptor que inicia el deterioro neuronal años antes de que aparezcan los síntomas visibles. Recuerdo el caso de Rosario, una mujer de 70 años que llegaba feliz a su consulta con un bocadillo de jamón cocido en la mano. Me da energía, decía. Pero con los meses comenzó a experimentar olvidos y una especie de niebla mental constante. Cuando analizamos su dieta, descubrimos que consumía embutidos todos los días, sin imaginar que ese hábito tan común estaba agotando su cerebro. La solución, como siempre, no está en el miedo, sino en la moderación. No es necesario eliminar para siempre estos alimentos, pero sí reducir su frecuencia. Opta por carnes frescas, pescado, huevos, legumbres y opciones vegetales caseras. Y si alguna vez eliges un embutido, busca en la etiqueta que diga sin nitritos añadidos. Tu cerebro te lo agradecerá. Pasemos ahora al cuarto grupo, uno de los más peligrosos y al mismo tiempo más invisibles: las grasas trans artificiales. Estas grasas fueron creadas en laboratorio para que los alimentos duren más y sean más crujientes. Las encontrarás en margarinas, bollería industrial, galletas, snacks y comidas rápidas. Durante años se promocionaron como una alternativa más saludable a la mantequilla. Pero hoy sabemos que son un veneno lento tanto para el corazón como para el cerebro. Las grasas trans modifican la estructura de las membranas celulares. En las neuronas, esa alteración es devastadora, pierden flexibilidad, se comunican peor y se inflaman.
Es como si las antenas del cerebro empezaran a romperse una a una. El resultado, menor agilidad mental, dificultad para concentrarse y pérdida progresiva de memoria. Además, estas grasas aumentan el colesterol malo LDL y reducen el bueno HDL, lo que provoca una mala circulación cerebral, menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes para las neuronas. A largo plazo, este proceso multiplica el riesgo de demencia vesquieler, una de las formas más comunes de deterioro cognitivo en adultos mayores. Pero el daño no termina ahí. Las grasas trans también interfieren con la insulina cerebral, impidiendo que las neuronas utilicen correctamente la glucosa, su principal fuente de energía. En otras palabras, aunque comas bien, tu cerebro puede quedarse sin combustible. Te cuento la historia de Luis, un hombre de 69 años que adoraba los croissants del supermercado y las galletas industriales. Son solo un gusto diario, decía, pero con el tiempo empezó a olvidar pagar las facturas, a dejar la estufa encendida o a repetir tareas que ya había hecho. Cuando revisamos sus hábitos, descubrimos que su dieta estaba cargada de grasas trans, después de eliminarlas. Su claridad mental mejoró notablemente en pocas semanas. La clave está en leer las etiquetas. Si ves las palabras aceite parcialmente hidrogenado o grasa vegetal hidrogenada, déjalo en el estante. Elige alimentos frescos. Cocina con aceite de oliva, aguacate o frutos secos. Y que son pescados ricos en omega 3, que tienen el efecto opuesto, reducen la inflamación y fortalecen las conexiones neuronales. Estas grasas son un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. Lo que parece un simple detalle en un paquete puede ser el detonante de una mente que envejece más rápido. Y en la siguiente parte hablaremos del grupo más oculto y peligroso de todos, los aditivos que no solo dañan tus neuronas, sino que pueden permanecer en tu cuerpo durante años. Los colorantes y conservantes sintéticos. Ahí descubrirás por qué muchos expertos los llaman el enemigo invisible del cerebro moderno. El quinto y último grupo de aditivos es, sin duda, uno de los más traicioneros porque no se presenta con nombres raros ni con advertencias visibles. Al contrario, suele camuflarse en etiquetas con palabras inocentes como color natural, aceite vegetal o conservante permitido. Pero detrás de esas frases se esconden algunos de los compuestos más neurotóxicos de la industria alimentaria moderna. Los colorantes y conservantes artificiales, especialmente la tartrazina 102, el rojo ayura y 129, el BH-butilhidroxianisol y el BHT-butilhidroxitolueno, estos químicos fueron diseñados para hacer que los productos luzcan más atractivos y duren más tiempo en los estantes, galletas más doradas, cereales más brillantes, refrescos de color intenso o snacks que se mantienen crujientes durante meses. Pero lo que no te cuentan es que, una vez dentro del organismo, pueden alterar directamente el funcionamiento del cerebro. El primer mecanismo de daño es la inflamación neuronal. Tanto el BHA como el BHT son antioxidantes sintéticos que, paradójicamente, generan radicales libres en el cuerpo. Estos radicales atacan las membranas de las neuronas, erosionándolas poco a poco como si el tiempo las desgastara desde dentro. A medida que estas células pierden su estructura, su capacidad para comunicarse disminuye y con ella la memoria, la atención y la claridad mental. El segundo mecanismo es la interferencia con los neurotransmisores, los mensajeros químicos del cerebro. Algunos colorantes artificiales alteran el equilibrio de sustancias como la dopamina y la acetilcolina, afectando el estado de ánimo, la concentración y la coordinación. En niños, esta alteración se manifiesta como hiperactividad. En adultos mayores, como confusión mental, ansiedad o desorientación progresiva. Y el tercer mecanismo es el más peligroso, la acumulación tóxica. Estos compuestos son liposolubles, lo que significa que tienden a almacenarse en los tejidos grasos del cuerpo, y el cerebro está formado, en gran parte, por grasa. Con el tiempo, esa acumulación actúa como una bomba de tiempo silenciosa que, sin producir síntomas inmediatos, acelera el envejecimiento cerebral y multiplica el riesgo de deterioro cognitivo. Para entenderlo mejor, déjame contarte el caso de Carmen. Una mujer de 75 años, abuela de 5 nietos. Le encantaba tener siempre en casa galletas de colores, cereales con sabor a frutas y refrescos para cuando los pequeños la visitaban. Me gusta verlos felices, decía, pero ella también picaba esos mismos productos cada día, sin imaginar que estaban dañando su mente. Con los años, empezó a olvidar recetas que había preparado toda su vida, a repetir conversaciones y a perder la noción del tiempo. Cuando su familia revisó su dieta, comprendió que esos colorantes y conservantes habían sido enemigos silenciosos que acompañaban cada bocado. ¿Qué puedes hacer tú para evitar lo mismo? El primer paso es leer las etiquetas con atención. Si ves letras y números como I102 y 129, BHA o BHT, o nombres como tartrazina o rojo ayura, déjalo en el estante. No son ingredientes naturales, son químicos de laboratorio. Busca productos con colorantes naturales como la cúrcuma,
la remolacha, el pimentón o el achiote y conservantes naturales como la vitamina E o el extracto de romero. Y sobre todo, vuelve a lo simple: frutas, verduras, legumbres, frutos secos. Carne fresca y pescado sin aditivos. Recuerda, la vida útil de un producto en el supermercado no vale más que tu propia vida útil. Cada elección que haces en la cocina o en el supermercado puede marcar la diferencia entre un cerebro inflamado y un cerebro protegido. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. La demencia no aparece de un día para otro. Es el resultado de años de pequeñas exposiciones, de descuidos cotidianos. Pero también puede prevenirse con decisiones sencillas: cocinar más en casa, reducir los procesados, leer etiquetas, preferir lo natural. Tu memoria, tu identidad y tus recuerdos no tienen precio. No los pongas en riesgo por un color brillante o por un sabor artificial. El conocimiento es la mejor defensa. Si este mensaje te ha hecho pensar, compártelo. Podrías estar ayudando a alguien a evitar un futuro de confusión y dependencia. Y antes de irte, te invito a seguir explorando en este canal. Aquí encontrarás más videos sobre salud cerebral, nutrición protectora y longevidad natural. Porque la verdadera juventud del cerebro no se mide en años, sino en decisiones conscientes. Una mente informada es una mente que se protege.